Bueno, efectivamente, José Luis, como bien dices, el gobierno ya presentó lo que es el proyecto de ley, ¿no? Ahora Ujú, pasa al Parlamento y el Parlamento lo va a estudiar y puede hacer propuestas para mejorar, sobre todo para aprobarlo, pero también para mejorarlo en un proceso y a convertirlo en una ley, ¿no? Definitivamente, que suele ser a final de año para tenerlos disponibles desde el 1 de enero, que ese siempre es el objetivo, ¿no? Y efectivamente ya tenemos un poco ya del todo el detalle, están todos los tomos publicados, ahí está muchísima información y hemos podido hacer una valoración, un día, ¿no?, de tiempo para hacerla, pero bueno, ya empezamos a tener una valoración más en detalle de los mismos, ¿no? Entonces, lo primero que volvemos a hacer énfasis y volvemos a insistir es en lo que ya hemos trasladado, que es que hay un problema importante, relevante, en la parte de los ingresos que tiene que ver con un engaño que se ha producido a los canarios, porque unos partidos que se incorporaron al gobierno, pues haciendo ver que se iba a bajar el IGI, el tipo general, del 7% al 5%, lo que pagamos todos los canarios cuando hacemos una compra, cuando nos dan un servicio, pues eso se ha incumplido. Y lo que hemos visto, de hecho, es que las modificaciones que se producen en el IGI lo que hacen es subir el IGI. O sea que justo en sentido contrario, no solo no lo ha bajado, sino que encima han subido, digamos, el IGI, ¿no? Por lo tanto, un impacto ahí relevante y sobre todo, yo creo que lo que es más duro en este caso, se ha engañado a los votantes que votaron los partidos políticos con una promesa de bajar los impuestos y lo que han hecho es subir esos impuestos que decían, ¿no? Y después también hemos visto, Solís, ya un poco en detalle algo más fino, que el incremento más importante de los ingresos se produce, que incrementan en 1.000 millones, ¿no? Que eso también lo quiero sujetar al otro, porque dice, oye, es que los ingresos estaban congelados, no podíamos bajar los impuestos porque eso no lo podíamos permitir. Pero es que los ingresos subían en 1.000 millones, por lo tanto, no bajaron el IGI porque no quisieron, no es porque no pudieran, ¿no? Pero vemos que ese incremento importantísimo se debe a lo que se llama el sistema de financiación autonómico, que es el dinero que recibe Canarias, como todas las comunidades autónomas, del Estado, que en base a unos requisitos, a un reparto en los ingresos que tiene el Estado en el ujú. conjunto de España. Incrementan en 500, ¿no? 550 millones aproximadamente, una cantidad relevante. Lo que pasa es que más o menos la mitad de ese incremento se debe, vamos a llamarlo, a ingresos extraordinarios, ¿no? Por lo tanto, hay que ser muy cauteloso a qué se destina ese dinero, porque es posible que el próximo año o los siguientes esos recursos ya no estén, porque eran extraordinarios en este ejercicio. Me dirás, ¿por qué son extraordinarios? Porque son fruto de que en el año 2022 se recaudó mucho más impuestos de lo que se preveía inicialmente y por lo tanto ahora hay una liquidación positiva. Bueno, para saber. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo se gasta, teniendo en cuenta de cómo vienen los ingresos. Y cuando valoramos los gastos, vemos que eso no se cumple porque el gran servicio, el gran destino de todos esos recursos, que es el Servicio Canario de la Salud, que incrementa en 567 millones, otra cosa no, pero eso no es gasto temporal, eso no es gasto circunstancial, eso es consolidar un gasto para toda la vida con unos ingresos que no tenemos. Y yo creo que ahí es donde está la principal debilidad de estos presupuestos, que se están haciendo un incremento de los ingresos relevante, pero de forma extraordinaria, y se está destinando unos gastos que se van a consolidar para siempre, por lo tanto puede haber sostenibilidad importante en el futuro. Pues algunos productos que lo tenían reducido, el IGI reducido, pues se le ha eliminado, digamos, la cuestión, tema de los neumáticos, algunos elementos de construcción, se le ha subido a las bebidas azucaradas, una serie de cuestiones que si suma lo que supone esos incrementos con otros descensos que ha habido, ¿no? Por ejemplo, en los pañales, esto me viene muy bien porque he sido padre recientemente, pero digamos, con otros elementos, cuando comparas las subidas con las bajadas, pues al final las subidas son mayores que las bajadas, ¿no? Por lo tanto, se ha subido el IGI. Bueno, la verdad es que el actual gobierno ha utilizado una estrategia muy típica, ¿no? Que es encontrar agujeros por todos lados, ¿no? Querían ver, en vez de un gobierno, un queso gruyère, ¿no? Y lo que hemos transmitido ahí hemos sido claros, que al final en la sanidad, cuando se incorporó el Pacto de las Flores a gobernar, encontró un agujero en los mismos términos, ¿no? Normalmente lo que pasa, para que lo entiendan los que nos siguen, en el ámbito de la sanidad es un área que siempre gasta más de lo que tiene presupuestariamente, ¿no? O lo que está presupuestado inicialmente.
Entonces, ¿qué se hace a lo largo del ejercicio, José Luis? Se van haciendo modificaciones de crédito, se van pagando recursos de otros departamentos que no ejecutan todo lo que tienen por diversas circunstancias, pero a veces es más complicado, las inversiones y todo esto, se van trasladando hacia el Servicio Canario de Salud. Y también suele haber un poquito de recursos que suele ser insuficiente incluso con las modificaciones, y se queda una cosa que llamamos la cuenta 413, que es para aquellos gastos comprometidos que no tienen crédito, ¿no?, en el ejercicio, que se pagan al siguiente ejercicio. Por lo tanto, esto es una dinámica habitual que no debería, digamos, sorprenderle a una persona o un gestor que tenga experiencia en materia pública, ¿no? También dijeron que había un agujero en el tema de economía, pagando 100 millones que se debían de las ayudas COVID, pero también hemos trasladado que eso no es ningún problema, porque el gobierno de España lo peleamos nosotros y logramos que el gobierno de España después aportara los recursos que fueran necesarios para poder atender las empresas COVID que tenían derecho a la ayuda y que al final, por diversos motivos, no tuvieron acceso a ella. Por lo tanto, tampoco es un problema. Están poniendo excusas, José Luis, porque tenían los recursos para bajar los impuestos y no lo hicieron, no porque no hubiera agujeros, no porque no tuvieran ingresos, sino simplemente porque no quisieron, porque prefirieron apostar por una política de gasto. Aumenta 1.120 millones de euros el gasto no financiero, una cantidad enorme, ¿no? Yo no sé si nunca había incrementado tanto. Y han preferido eso para trasladar una imagen de que vamos a hacer muchas cuestiones, muchas cosas, y están simplemente poniendo en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas, porque ya digo, porque gran parte de los ingresos no son consolidados, son extraordinarios. Bueno, hay una cuestión que yo creo que es importante, ¿no?, que al final en la política fiscal que se implantó nos parece más razonable que lo que ellos habían planteado. Nosotros apostamos por mantener el IGI. Eso sí, echamos de menos algún deducción, bonificación, exención en el IRPF que vaya más allá de lo que ya implementamos nosotros, porque lo que hace este presupuesto es imitar la que ya teníamos nosotros, y por lo tanto yo creo que eso es, digamos, también mejorable, pero al menos en la política fiscal general yo creo que han optado por una cuestión más razonable, que es mantener la solidez, la estructura de ingresos de la comunidad autónoma, y lo que sí que hemos visto más desacertado son las prioridades en el gasto y cómo se han ido estableciendo, porque insisto, se están dando por estables en el tiempo ingresos que son fruto de las circunstancias, ¿no?, que son fruto de un elemento temporal, ¿no? Pero lógicamente nos toca hacer la labor de oposición, por lo tanto nos tenemos que concentrar en los aspectos negativos más que en los positivos, ¿no? Y en los positivos no pasa nada, que ya el gobierno se encargará de transmitir, ¿no?, esos aspectos positivos, que por supuesto los tiene, ¿no? Y mira, una de las cuestiones que precisamente es en el área, ¿no?, de bienestar social, porque hemos visto que sí, que bueno, parece que crece, que tiene una mejora, es verdad que es mucho menos potente que otras áreas, ¿no?, como la de sanidad, lógicamente no está ni a la altura ni se la acerca, pero sobre todo cuando vamos al detalle vemos cuestiones que son algo más preocupantes, ¿no? Por ejemplo, en toda la parte de los recursos de renta de ciudadanía se incrementan 7 millones de euros, y eso es claramente insuficiente para los desarrollos que están comprometidos ya en la ley, ¿no?, desarrollo de la renta de ciudadanía. Por lo tanto, ahí se ha quedado bastante cortos y son insuficientes para cumplir con los requisitos que impone la ley de desarrollo de este instrumento importante, sobre todo para evitar que muchas familias caigan en la trampa, ¿no?, de la pobreza. Por lo tanto, ahí hay un problema. Es verdad que crece en dependencia, pero fruto del importantísimo avance que ha tenido la dependencia en el último año y medio. Por lo tanto, es una cuestión inercial y es a raíz también de recursos que va a recibir desde la Administración General del Estado, ¿no? Una parte de esos recursos se reciben de la Administración General del Estado y no deja de ser consolidar ya lo hecho por el gobierno anterior. Por lo tanto, ahí también se ha echado en falta más ambición para seguir haciendo crecer la dependencia al ritmo necesario que llevábamos anteriormente para podernos igualar al resto de España, ¿no? Y también después hay alguna otra cuestión sorprendente, que haremos explicaciones, que tiene que ver con el descenso de los recursos para ayudar a los menores, sobre todo a los menores migrantes, que nos llama la atención porque estamos
en una situación de mayor presión, de mayores necesidades en este gasto y por lo tanto prever un descenso para el próximo año pues no parece razonable y también porque descienden, digamos, las líneas de ayuda a la discapacidad, ¿no? Siempre es una vía sensible y también nos preocupa que ese programa de gasto, de apoyo a la discapacidad, también tenga un descenso, ¿no? Por lo tanto, incrementa así las cantidades, pero después cuando desgranamos un poquito vemos que no es suficiente para atender lo que consideramos son las principales necesidades en esa área, ¿eh? No solo la atención Claro. a la pobreza, sino en otras cuestiones, como he explicado. Y Nosotros siempre hemos pensado que es una cuestión que estaba pendiente de regular, ¿no? Porque es verdad que al final los presidentes, oye, son una figura de nuestra autonomía, son de hecho la primera institución de Canarias, ¿no? Y a veces no han tenido un reconocimiento razonable y se puede tener riesgo de dejarlos en una situación delicada, porque uno no sabe lo que pasa, ¿no? Con el devenir de los años. Y tener la oportunidad de tener un espacio que no es obligatorio, que no está garantizado, que es a cambio de un trabajo y de compartir sus conocimientos, su experiencia, su saber hacer, tener la oportunidad de tener esa posibilidad, ¿eh? Ahí creo que es una cuestión que da dignidad a nuestras instituciones y a las personas que desean pues aspirar a la presidencia de Canarias, ¿no? Y creo que el enfoque es adecuado desde esa perspectiva, desde que no garantiza una renta porque sí, ni una serie de derechos privilegiados porque sí, sino que está vinculado a aportar su conocimiento, su experiencia, su saber hacer después de muchos años de un poco de sacrificio por Canarias, pues ponerlo al servicio nuevo de la ciudadanía a través de ese mecanismo de asesoramiento, ¿no? Ese órgano de asesoramiento. Exactamente igual como sucede en el gobierno de España, ¿no? Tiene consejos de Estado en el que pueden ser miembros, no es obligatorio que lo sean, es simplemente potestativo, ¿no? Hay quien prefiere pues ir de nuevo a su profesión y ya está, es simplemente una posibilidad y se acabó, pero también hay que preguntarse, oye, si podemos dejar, porque uno no sabe lo que puede suceder, ¿no? Otras autonomías también pasa lo mismo, la vida da muchas vueltas y nos podemos encontrar con un presidente o un expresidente, unas circunstancias personales muy complicadas, a lo mejor por tomar decisiones que se tomó en el marco de sus propias responsabilidades, por casuísticas del destino, no pienso en nada particular, ¿no? Y que después se puede encontrar una situación muy delicada. Oye, pues tener una posibilidad, un espacio en el que puedan aportar su conocimiento y seguir sumando, en este caso a Canarias, no me parece para nada inadecuado, ¿no? Bueno, yo creo que 2024 va a notar una cuestión clara que es que se desacelera la economía de forma importante. Llevamos 3 años, sobre todo 2022 hemos tenido unas cifras de crecimiento únicas, ¿no? De que hay registros, ¿no? Posiblemente algunos dicen cercano, yo creo que incluso por encima del 10%, por lo tanto, un crecimiento como nunca he visto. Claro, este año vamos a descender en torno al 4, del 3,8, y el próximo ejercicio seguramente estaremos sobre el 2, ¿no? 1 y pico. Entonces, no es una mala cifra de crecimiento, pero viniendo de estas recuperaciones fuertes, va a ser más difícil. Y a eso se le suma que hay un elemento, porque ya no creo que la inflación esté tan presente ya, José Luis, sinceramente, pero sí que creo que el alza de tipos de interés, el encarecimiento de las hipotecas, va a tener todavía mucha fuerza, porque los tipos van a estar altos durante un buen tiempo, y eso va a mermar la capacidad financiera de las familias, y por lo tanto, claro que se va a notar. Va a ser un año complicado, porque en economía siempre lo valoramos todo en comparación con algo, ¿no? Y venimos de años muy expansivos, muy fuertes, muy positivos, y claro, el próximo 2024 no va a ser tan bueno.